nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se encuentren bendecidos en esta mañana. Amén. El gozo del Señor. Amén. Vamos a cantar uno más y a entrar directamente a su palabra. Amén. Vamos a cantar, yo le amo. Yo le amo. Padre, amantísimo Señor Jesucristo, estamos en esta mañana delante de ti para venir a adorarte, Señor, dándote gracias por el don inestimable de la vida, reconociendo nuestra humanidad, nuestros errores y faltas, pero confiando en el sacrificio supremo de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre limpiadora, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, por tu amor expresado en tantas formas. Gracias por nuestros seres queridos, Señor. Gracias por los problemas, Padre Santo. Queremos reconocer tu presencia en nuestra vida. Amén. Oh, Señor. Bendito seas porque a través de las pruebas nos vas dando cada día más peso de gloria. Vas desarrollando en nosotros ese carácter cristiano que nos vamos a llevar, Señor. Amén. Padre, sabemos que tú nos regalas dones, pero también sabemos que carácter no es un don, sino una victoria. Venida a través del horno de aflicción, en el sufrimiento, conforme al padecimiento de Cristo. Oh Dios Santo de Israel, bendice a Jerusalén en esta mañana. Bendice a Israel. Ya paz en Jerusalén, sus muros y sus murallas. Glorifícate en nuestras vidas. Permite que tu palabra corra, fluya y sea glorificada. Circuncida mi corazón y mis labios y el corazón y los oídos de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estamos trayendo una continuidad, ensamblando lo que es la estatura del hombre perfecto y las 7 edades de la iglesia. Entonces estamos en el fundamento, en la edad de Éfeso, lo cual corresponde a la fe, lo cual corresponde al mensajero, el apóstol Pablo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Dice así la eterna palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Señor, me da bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Quiero enfocar hoy, y espero poder casi que cerrar este episodio de las edades en Éfeso. Quiero enfocarme a estos dos últimos versículos, donde dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, Amén. las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vemos varias cosas aquí que debemos tener muy claras y en cuenta. Es importante conocer qué es el nicolaísmo. Amén. ¿Qué es la simiente del nicolaísmo? Amén. Porque eso es algo que está atacando mucho a la iglesia hoy. Y comenzó a hacerlo en la edad de Éfeso. Es un problema primario de la iglesia. Amén, Señor. Amén. Si nosotros observamos, fue una de las cosas que picó, dañó el fundamento e hizo que esa edad empezara a decaer. Hemos hablado que los santos de esa edad comenzaron muy bien, pero como la edad duró 117 años, luego las otras generaciones empezaron a descuidar y decaer aquellos principios por los cuales se habían parado los santos. Amén. Tenemos que mirar esta mañana en qué actitud vinimos aquí. Amén. Porque depende de la actitud en que usted venga a culto, usted se va a ir más cerca Amén. o más Amén. lejos de Dios. Venimos a culto a adorar. Venimos a culto a exaltar su nombre. Venimos a culto a alabar al Señor. Pero también venimos a culto a recibir corrección y la admonición de su palabra. Gloria a Dios. Muchas veces ocurren circunstancias que suben o bajan nuestro ánimo, pero el verdadero cristiano no se guía por las circunstancias externas. Como decíamos alguna vez, el verdadero cristiano tiene un clima propio, interno, que es el clima del Espíritu Santo. No importa si llueve, o si hace sol, o si nos está yendo bien o mal. El verdadero cristiano está reposando en las promesas de la palabra. Gloria a Dios. Yo quiero titular a este tema de esta mañana a final de la edad de Éfeso, ya que vamos a tocar esos temas de los nicolaitas y del premio y de la recompensa. Pero yo quiero titularlo así: final de la edad de Éfeso. Fundamento, fe. Para tener claridad de que estamos trabajando simultáneamente. Dice segunda de Pedro 1:1-8, donde se nos dice: añadida a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud ciencia, y a vuestra ciencia templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia temor de Dios, y al temor de Dios amor fraternal, amor fraternal caridad, lo cual es amor perfecto. Amén. Entonces, como Dios nos enseñó en su profeta que cada virtud de esas representó también una edad. Vemos que hay 7 edades en la iglesia, vemos que lo hemos traído paralelamente. Amén. Entonces yo quiero entrar directamente ahorita con la simiente de los nicolaitas. Amén. Estamos en oración, en reverencia. El diablo está luchando el culto. Amén. Y hay un espíritu adverso
Amén. esta mañana. Amén. Está tomando a varias personas, incluso aquí. Y eso es notable y se ve. Usted no puede decirle bien amén a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, enfoquémonos en ese versículo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A Dios le agrada que aborrezcamos las obras de los nicolaitas. Pero tenemos que empezar a comprender de qué se trata esto. El Espíritu Santo dice en el profeta de Dios: ahora, bien, hay dos pensamientos sobre lo que eran los nicolaitas. Hay dos corrientes sobre lo que eran. Dos pensamientos sobre lo que los nicolaitas eran. Yo me quiero ir acá muy despacio. Y mirad. Algunos dicen que eran un grupo de apóstatas que tenían como fundador a Nicolás de Antioquía. Era un prosélito que llegó a ser uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Le voy a pedir el favor al hermano Manuel o a algún hermano que me lea la Biblia. Vamos a mirar, de acuerdo a esto, lo que algunos creen. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Entonces recuerden, algunos dicen que los nicolaitas eran un grupo de ¿qué? De apóstatas que tenían como fundador a Nicolás de Antioquía. Yo quiero que miremos algo acá muy importante. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que ha renegado de su fe. Es alguien que creyó algo y de repente lo descreyó, se echó para atrás y se devolvió donde estaba. La apostasía es algo absolutamente grave. Entonces, ojo, algunos creen, uno de los pensamientos dicen que los nicolaitas era un grupo de ¿qué? Apóstatas. De apóstatas. Lo escribo acá para cuando usted llegue a casa pueda estudiar. Apóstatas que había fundado un prosélito, que luego fue un diácono de la primera iglesia allá en Jerusalén, llamado Nicolás de Antioquía. ¿Vamos bien? Ok. Léame por favor Hechos 6, donde dice ordenación de diáconos. Se establecen los diáconos. Desde el 6 en adelante. Gracias, hijo. Amén. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gracias, hermano Manuel. Vamos viendo cositas. Vamos viendo que esta referencia que va diciendo, bueno, algunos dicen que los nicolaitas era un grupo de apóstatas que fundó Nicolás de Antioquía, que era un prosélito y que fue uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Amén. Varias cosas interesantes para desmenuzar aquí. La primera era que yo quiero que usted vea que cuando una iglesia empieza a crecer,
corre un riesgo. Amén. Ahí dice en Hechos 6.1, vuelvo a leer, como creciera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Oh, mire, había, usted sabe, cuando dice los hebreos, los griegos contra los hebreos, quiere decir, mire, la primera iglesia estricta fueron hebreos, pero luego empezaron a llegar de otros griegos, lo cual se consideran gentiles. Entonces mire que, aún estando en la iglesia, al crecer y al no tener control específico de las cosas, empezaron a haber murmuraciones. Oiga, mire, pero en la distribución de las riquezas y las cosas, a las viudas de estos no nos dan lo mismo que a estas. Entonces el apóstol Pedro, lleno del Señor, dice, espera un momentico. Cuando esto era pequeño, yo era el diácono, yo era el pastor, yo barría, yo predicaba, yo hacía todo. Pero llegó el tiempo donde esto se nos creció y tenemos que, los que predicamos la palabra, y los que sirven a las mesas, o sea, los que distribuían y mantenían el orden en la iglesia, los que distribuían las bendiciones entre el pueblo, ve que las ofrendas eran para la casa de Dios. Amén. Está muy claro, ¿cierto? Tenían que ser establecidos y fue cuando surgió y trajeron a estos 7 personajes. Amén. Amén. ¿Me puede repetir los nombres? Importante entender esto. Amén. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe 1, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, 2, 3, a Nicanor, 4, a Timón, 5, a Pármenas 6, y a Nicolás prosélito de Antioquía. 7. Ve que será el último. Bueno, nombraron esos 7. Ahora, lo nombró gente llena de Dios. Amén. Quiero que mire un detalle. Bien, vamos, hasta ahí vamos bien. Amén. Listo. Hay un detalle acá que es bueno tener en cuenta. Estos eran los diáconos en la primera iglesia en Jerusalén. Sabemos que allá al comienzo, el primer cuartel general de Dios, cuando hablo de cuartel general, la primera iglesia establecida desde la cual iba a esparcir el evangelio, Amén. fue en Jerusalén. Pero fíjense un detalle, que luego Dios, a través más adelante del apóstol Pablo, estableció otro cuartel general en Antioquía. Amén. No en vano la Biblia nos dice que este Nicolás era prosélito de Antioquía. Amén. Quiere decir que él provenía de allí. Ahora, el cuartel general de Jerusalén trajo la ley y la circuncisión, lo cual estuvo bien, era para los judíos. Pero el cuartel general de Antioquía trajo la incircuncisión y la gracia. Amén. Por eso en una de sus epístolas Pablo dice, a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión y a mí el de la incircuncisión. Amén. Correcto. Amén. Ley y gracia. Ahora, Pedro cuando habla de circuncisión no era que ellos estuvieran en ley, también era la gracia. Sí, señor. Pero con unas prescripciones más estrictas por cuanto eran judíos y Dios les seguía exigiendo. Señor, amén. Entonces, seguimos en esto, estamos en este primer pensamiento. Hay 2 pensamientos, grupo de apóstatas fundados por Nicolás de Antioquía. Ahora miren lo que de acuerdo a ese pensamiento hacían estos personajes. ¿Listo? Amén. Celebraban fiestas paganas y fueron muy impúdicos en su comportamiento. Enseñaron que para controlar la sensualidad, uno primero tenía que conocer por experiencia la profundidad completa del asunto. Naturalmente, se entregaron a tal grado de abandono que su degradación fue total. Amén. Por lo tanto, les habían puesto los 2 nombres del Antiguo Testamento que simbolizaban tales extravagancias: Balaam y Jezabel. Tremendo. Así como Balaam corrompió a la gente y de esa manera los conquistó, dicen que los nicolaitas, que Nicolás hizo lo mismo. Según se dice, este grupo fue echado de Éfeso y halló un lugar donde establecerse en Pérgamo. Amén. Yo quiero que mire cómo lo trae el profeta. ¿Qué dice? Bien, esa es una de las corrientes. Amén. Dice el Espíritu Santo, el profeta:
Pero el problema con esta creencia es que no es la verdad. Porque el que eligió a Nicolás fue el Espíritu Santo. Nicolás era un hombre de Dios. Amén. No es la verdad. No hay nada en la historia para respaldarlo. Cuando mucho puede ser una tradición, al aceptar tal punto de vista hacia que la edad de... el aceptar tal punto de vista haría que la edad de la iglesia de Éfeso fuera solamente histórica, sin ninguna relación con la edad presente. Y esto no es verdad. Porque lo que comienza en la iglesia primitiva tiene que continuar en cada edad, hasta que al fin es bendecido y exaltado por Dios, o destruido como una cosa inmunda en el lago de fuego. Para probar que esta tradición es en contra de la Escritura, simplemente fíjese en Apocalipsis 2.2. Lo acabamos de leer. Vamos a mirar cómo eran los de Éfeso. Apocalipsis 2.2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces observen. Dice aquí: la iglesia de Éfeso no podía sufrir a los malos, así que los tuvieron que echar fuera. De otra manera, no habría razón en decir que no los podían sufrir. Vea cómo, desde el principio, ¿quién estableció la iglesia de Éfeso? Pablo. Fue el mismo que enseñó en 1 Corintios 5, echar a Satanás al que no camina bien. No podían soportar a los malos, lo echaban fuera. Ahora, el malo no es el que no conoce allá, que está prostituyéndose y tomando y fumando y bebiendo. Ese no es el malo. Él no conoce, claro que es malo. Pero el impío es el que conoce, viene a la iglesia y sigue viviendo mal, pisoteando la sangre de Jesucristo. Eso es muy importante que lo tengamos claro. La responsabilidad que tenemos al tomar encima de nosotros el nombre de cristiano. En el versículo dice: si no los echaron afuera, entonces los estaban sufriendo. Ya dice que no podía sufrir, pero sí los echaron. Ahora vamos a leer el versículo 6. En el versículo 6, Apocalipsis 2.6. Vamos en la secuencia. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que este grupo, mire lo que dice. En el versículo 6 dice que aborrecían sus hechos, sus obras. Así que este grupo nicolaita permaneció como parte de la primera edad, continuando con sus hechos. Los hechos fueron aborrecidos, pero la gente no quedó sin fuerza. Entonces vemos simientes en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminará en el lago de fuego. Ahora, como en Éfeso está la verdadera simiente y también la falsa simiente. Señor, amén. Vamos captando esta cosa. Entonces, este primer pensamiento se ha descartado. Amén. Se va poniendo interesante. Esto es más profundo de lo que parece. Miles de personas hoy van a la iglesia y están en nicolaísmo. Muchos ministros están ejerciendo nicolaísmo sobre su pueblo, porque el pueblo ni siquiera sabe qué es. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué son los nicolaitas? La palabra viene de dos palabras griegas. Amén. Entonces ahora sí ya vamos a entrar acá a este otro pensamiento para entrar a explicar la cosa. ¿Listo? De dos palabras griegas. La primera es nikao. La segunda es laos. De ahí viene nicolaita. Nikao quiere decir conquistar.
Conquistar. Y laos significa laico. Amén. Todos sabemos que es laico. Laico es el creyente común, raso, que viene a la iglesia y se sienta allí. Amén. Entonces el nicolaísmo es conquistar al laico. Amén. Señor. ¿Vamos bien? Amén. ¿Vamos pendientes de las cosas? Amén. Yo quiero que nosotros enfoquemos siempre hacia donde va el predicador. Quiero que no hayan vacíos de las cosas. Amén. Amén. Aleluya. La plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva que estaba conquistando al laico. Amén. Sí, se estaba conquistando al laico, entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo. Amén. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, lo cual Dios aborrecía? Una pregunta, para que Dios aborreciera eso, ¿qué era lo que estaba pasando? Amén. Lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy en las denominaciones es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaíta. La gente, escúcheme bien, estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Amén. Pero observen acá, el problema no es la sujeción. Usted y yo debemos sujetarnos a la palabra. Pero cuando esté sujetado contrario a la palabra de Dios por miedo o por otras cosas, eso es nicolaísmo. Amén. Vamos a mirar, vamos a entrar más profundo en esto. Miren lo que dice. Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir que siempre tengan presente en la mente, escuchen, que la religión, o más bien dicho, que las cosas espirituales, si así más les gusta, están compuestas de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como blanco y negro. Amén. Entonces, ya puedo borrar esta parte, ¿cierto? Entonces miremos algo acá, porque es que eso cuando le dicen a una persona, oh, es que él es muy espiritual, yo le digo, ¿y de qué lado? Yo voy a dibujar acá algo que el ser humano representa como, ¿qué? ADN. Eso, ADN. ADN. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es que todo lo que representa religión o espiritual está entrelazado de dos cosas. Pero voy a hacer una acá. A una le voy a colocar esto. Eso, que va a representar lo bueno. Y a otra esto, que va a representar lo malo. Ojo, aquí hay un secreto. Están entrelazados. Amén. No solo juntos, entrelazados. Amén. Por favor, hermano, yo quiero hacer énfasis en esto porque esto es más profundo de lo que parece. Amén. Dice el Espíritu. Está compuesta de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como blanco y negro. Yo aquí lo dibujé rojo representando el blanco, que no tenía. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles. Oh, ahora sí, es más interesante. Que tuvieron raíces en el Edén. ¿Se acuerdan que en Génesis dice que había dos árboles básicos? Estaba, vamos a llamarle a este árbol de la vida y a este árbol de la ciencia, Amén. del bien y del mal. ¿Vamos captándolo? Amén. Muy bien. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no hay duda, ojo, de que las ramas de estos dos árboles se entrelazaban.
Amén. Amén. ¿Eso fue dónde? En el huerto. Amén. O sea, fíjense que me devolví en tiempo, salí de Éfeso y me devolví a Génesis, al huerto. Amén. Amén. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Esto es un asunto neural, es un asunto de raíz, es un asunto de simiente. Correcto. Amén. Aleluya. Es un asunto de simiente. Amén. Entonces en el huerto le den paso a eso. Ahora, ¿quién era el árbol de la vida? Señor Jesús. Amén. ¿Quién era el árbol de la ciencia del bien y del mal? Satanás en la serpiente. Amén. Y en la iglesia de Éfeso, vuelvo, encontramos esa misma paradoja. La iglesia, oiga bien, la iglesia, y esa era la primaria, la mejor, está compuesta de lo bueno y lo malo. Amén. Eso para que usted, el verdadero creyente, o no sea ingenuo, que ve a alguien que no cambia, ay no, como no está bien, todos acá todos son falsos. Inmaduro. La salvación es individual. Obviamente usted debe ir a una iglesia que predique la palabra y que la mayoría de gente esté caminando correcto. Pero ¿qué hacemos si el Señor nos dice que hay tres tipos de creyentes? Que la iglesia está compuesta del bien y del mal. ¿Qué es lo que dice? La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos. Pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Como quien dice, la palabra es perfecta, pero formaría iglesias correctas y verdaderas, iglesias falsas. Del mismo mensaje. Señor, correcto. Pero que usted pueda ver es. Amén. Sí, Señor. Jesús, amén. Muy bien, dice. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él nos llamará la iglesia. A todos. Amén. Y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. Aleluya. Solamente los escogidos no serán engañados. Aleluya. Ahora hay una sustentación bíblica para saber que los escogidos no podemos ser engañados. Amén. El diablo puede trafugar con usted un rato, pero usted no va a ser engañado a la final. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Dónde está eso? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, verso 24. Mateo 24, 24. Amén. Gloria a Dios. Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Algunas personas no leyendo bien las cosas ni colocando sentido, como dice Nehemías 8:8. Sí, amén. Leen esto y dicen, ay, los escogidos sí pueden ser engañados. No, lea bien. Ahí dice, y engañarán si fuere posible. O sea, que no es posible. Ahí no dice, engañarán a los escogidos, sino dice, engañarán si fuere posible. Si fuere posible es porque está diciendo que no es posible. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Así que aún allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera, y ahí hallamos estos hechos de los nicolaítas. Y aquel espíritu se encontraba combatiendo la viña verdadera. Ahí está lo primero. El nicolaíta persigue Sí, Señor. y está combatiendo la viña verdadera. Amén. Porque Caín persiguió a Abel. Amén. Amén. Siempre el réprobo persigue al correcto. Sí, Señor. Amén. El correcto lo único que hace es defenderse. Amén. Pero el Amén. correcto nunca va a perseguir de su fe. No va a ser. Amén. El réprobo piensa que todos andan mal. Sí, amén. Él es el único que
está bien, y a todos los persigue. Amén. Gloria a Dios. Pero no está haciendo nada real. Sí, amén. Amén. Dice. Escuche bien, y hallamos estos hechos de los Nicolaitas, y aquel espíritu se encontraba combatiendo la viña verdadera hasta que Dios los destruyó. Amén. Amén. Hasta que Dios los destruyó. ¿Ahora lo entienden? Amén. Amén. Ahora bien, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Es lo que dice, para que no nos vamos a descuidar. Yo veo aquí gente viviendo hipócritamente. Amén. Aquí vienen con falda y después usted está en pantalón en la calle. ¿Qué es Amén. eso? ¿Qué es usted? ¿Qué tipo de hipocresía es esa? Amén. Ya es tiempo de arreglar nuestra vida. Amén. Señor, amén. Otros llevan 10, 8 meses viviendo todavía empantalonados. Arréglense. ¿Pero podemos decir amén a eso? Amén. Aleluya. Oye, escúchame, por un pantalón no vas a ir al cielo. No, Señor, tremendo. O sea, un pantalón va a ser tu obstáculo para que, créeme que no te vas a ir en el rato. Amén. Así es, amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Podría llegar a salvarte. Amén. No, irte en el rato. Amén. Amén. Un pantalón va a ser el rato. Oh, Señor. Amén, Señor. Amén. Por un poquito de pintura. Amén. Yo creo que es tiempo de moldearnos. Amén. Así es. Correctamente. Sí, amén. Aleluya. Por cositas tan sencillas como, mire, yo ahorita es tremendo ver cómo la gente se vende por un plato de plata. Amén, Señor. Amén. Como hombres venden cuando usted toma lo que es destinado a Dios y lo usa para usted, usted está vendiendo su primogenitura. Amén. Correcto. Y Dios te dice, los ladrones y los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Eso es amén. Amén. Así que si alguien cumplido Amén. las cosas, arrepiéntete. Amén. Es tiempo de corregir. Amén. Iglesia, mire, lo voy a decir cuál es el clima espiritual de esta iglesia. Y es por lo cual muchas personas hoy cometen ese tipo de errores. Amén. Tenemos que vigilar para no caer en trampas. Ahora, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Habían dejado su primer Amor. Amén. Eso lo leímos ahí en el versículo anterior, Sí, Señor. ¿cierto? Amén. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 4. Oh, habían dejado su primer amor. Mire el mensaje. Esto es un asunto de amor, hijos, no de miedo. Sí, amén. Cuando tú tienes miedo de darle a Dios lo que es suyo, no es tuyo, es suyo. Sus bienes y sus ofrendas son suyas. Señor, amén. Son de Dios, no tuyas. Y cuando tú metes la mano y te las coges y te las comes, no le estás creyendo a Dios. Amén. Ni siquiera crees que Dios te ama y es capaz de sostenerte. Amén. Amén. ¿Qué cosa con eso? Amén. Habían dejado su primer amor. Amén. Ojo, dejando su primer amor, que era la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro primer amor? Y la palabra dice que una mujer no debe usar pantalón, una mujer no debe usar ropa de hombre. La palabra dice que la primera mujer que se pintó se la comieron los perros. ¿Ustedes saben? ¿Será que Dios ha cambiado? No, Señor. La palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los Algunos dirán, oye hermano, te volviste legalista. Si tú le quieres llamar legalista a la palabra, allá tú. Amén. A Dios. Yo te voy a predicar la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice que los aretes de una mujer son símbolo de esclavitud. Y dice que son dioses ajenos, conforme a Isaías 35:4. Amén. Aleluya. Ajenos en las orejas de las mujeres. Gloria a Dios. La palabra dice que Dios es un Dios celoso y quiere santidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. La palabra dice que yo no puedo andar fumando y bebiendo y tomando vino y otras cosas y llamarme cristiano. Amén. Amén. Sí, Señor. La
Amén. Tenemos que arrepentirnos de esas suciedades. Amén. Amén. Yo puedo comprender que un hombre comience y esté en esas cosas Amén. Amén. mientras es limpiado, pero hay un tiempo de limpieza. Aleluya. Y tenemos que llamarle a lo blanco blanco y a lo negro negro. No podemos seguir justificando el pecado y nuestras mismas mañas. No, es que mi esposa me frena. Si tu esposa te frena, Dios la va a cortar. Correcto. Amén. O te paras y te arrodillas duro por tu esposa, que Dios la vuelva una cristiana, o tú te vuelves un réprobo. Amén. Dios no va a permitir más esas cosas. Amén. Esposas que no dejan traer a los hijos a culto. Tremendo. Dios. ¡Qué vergüenza es eso! Amén. Y se llaman cristianas cuando son unas tardidas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esposas que si su esposo va a ir a culto y se demora un ratico, ¡qué problema en casa! Tremendo. Amén. ¡Crédulas! El Amén. Señor dice en el libro de Nehemías o de Esdras que Dios tuvo que divorciar a esas que se habían casado mal y eran parte del sacerdocio. El Señor dijo: mujeres extranjeras no te permiten. Querías no creer. Correcto, amén. Una mujer puede ponerse falda y no pintarse y arete y su corazón está más sucio, mantecudo que cualquier sartén. Aleluya. Gloria al Señor. Diablas disfrazadas de cristianas. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿se bajaron los amenes? Gloria a Dios. O te arrepientes, o Dios va a hacer término del contrato con eso. Cuando tú pones obstáculo, seguro, hay mujeres que su marido tenía un gran ministerio y ellas se lo arruinaron porque no se pararon por la palabra. Amén. Amén. El marido tuvo que quedar rezagado en la banca y muchas cosas y esto y lo otro porque ellas no apoyaban un ministerio. Amén. Eso es correcto. Pero vas a tener que responder a Dios por muchas cosas. Gloria a Dios. No estoy enojado, solo tengo Amén. celo de la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Habían dejado su primer amor. Amén. Dejando su primer amor, que era la palabra de Dios. Nos fue revelado como habiendo caído de su origen, Pentecostés. En sencillas palabras, eso quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y el dominio del Espíritu Santo. Amén. Estaba en peligro de perder la dirección y el dominio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es exactamente lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto. Amén. La manera de Dios guiarlos era por medio de una nube de fuego. La palabra profética. Maravillas, señales y prodigios dados por Dios. Esto habría de efectuarse por medio de hombres seleccionados por Dios. Ordenados por Dios. Equipados por Dios. Y enviados por Dios. Amén. Y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues querían una serie. Dice, ellos se rebelaron allá en el desierto, Corea y Latán, se le rebelaron a Moisés, al profeta. Caminaron con él, salieron con él, pero se le rebelaron a él, empezaron a cambiar cositas. Amén. No, somos del mensaje, pero cambiando cositas. Pero cambia cositas, usted no puede cambiar cositas. El mensaje es perfecto, puro, santo y verdadero. Amén. Dice, se rebelaron, pues querían una serie de reglamentos y credos por los cuales regirse. Amén. Gloria a Dios. Querían un rey. Querían un tremendo hombre, no, es un tremendo apóstol, tremendo esto.
Señor, amén. Dice aquí el Señor, escúchenme. Luego querían ser iguales al mundo. Ya dejaron de hacer sus reuniones en humildad. No, tengo que meterlos en el mejor hotel, 5 estrellas y esto y lo otro. Tantas cosas que se han hecho mal hechas. Señor, amén. Luego querían ser iguales al mundo y entraron en apostasía Amén. y olvido completo de Dios. Amén. Así es exactamente como comenzó la primera edad de la iglesia. E irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea rechazado por completo. Amén. Y entonces Dios tendrá que destruir al pueblo. Amén. Amén. ¿Me creemos? Amén. Amén. Dios va a tomar esa palabra si le crees. Porque Amén. la palabra que viene para la iglesia y para esta iglesia y para las iglesias verdaderas del mensaje. Amén. Amén. Si tú has caminado chueco sin pruebas, ¿cómo será cuando te vengan las pruebas? Aleluya. Gloria a Dios. Es hora de poner en orden la casa. Amén, gloria a Dios. ¿Usted le camina la palabra o no le camina la palabra? Amén. Amén. De camino. Amén. Eso es cristianismo. Tomar decisiones definitivas con Dios. Amén. Aleluya. ¿Se fijan cómo comenzó la primera edad en la iglesia? Fue llamada Hechos de los Nicolaitas. Hechos de los Nicolaitas. Que aborrecen los hechos, las obras de las Nicolaitas, que es lo mismo que hechos. Pero luego en la tercera llegó a ser una doctrina. Llegó a ser la norma. Llegó a ser la regla incambiable. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. Amén. Yo quiero que usted mire un momentito en Pérgamo para que me entienda eso. Cuando dice aquí en el 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer. El verso 15, perdón. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Ve usted? En la primera eran solo unas obras de los Nicolaitas, pero después en la tercera se volvió una doctrina. Sí, Señor. ¡Qué tremendo! Como el mal cobra su curso y los cristianos perdiendo tiempo. Señor. Amén. Dice, oh, empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente. Parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento. Aleluya. Y acabó con toda la espiritualidad de la iglesia. Amén. Ay, cómo es engañosa aquella viña falsa. Es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Ya solo le deja la forma. Mujeres vestidas con faldas, con pelo largo, sin pintura, sin aretes y llenas de odio en su corazón. Llenas de rencor, llenas de suciedad, llenas de mañas, creyéndose mejor que los demás cuando están podridas en el infierno. No lo saben porque conocieron la verdad y no la están viviendo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Ahora yo quiero decirles, yo creo en ser dirigido, Amén. pero no por la dirección del hombre. Mire el equilibrio. Si usted toma todo esto se vuelve un anárquico y no vuelve a la iglesia. Pero ahora mírenlo como lo completa el poder. Yo creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que Amén. viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia
Amén. Hombres que tienen los dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. No son cintas las que ponen el orden en la iglesia, son hombres. Eso dice la cinta. Aleluya. Santo es el Señor. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control. Amén. Correcto. Pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces, en realidad, no son hombres gobernando directamente a la iglesia, sino el Espíritu de Dios por medio de esos hombres. Porque la palabra y el Espíritu son uno. Gloria a Dios. ¿Quieres hablar de Dios? ¿Dónde está tu testimonio? Amén. Yo en el pasado fui pastor de cerdos y vivía como un cerdo. Mal, engañando, mintiendo, como un cerdo. Pero Dios me tenía predestinado para dejar de ser una oveja, para sembrar corderos y ovejas. Aleluya. Que su gracia, su misericordia. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Hebreos 13:7. Me lo tiene ahí y me corrige si lo leo mal. Me falta mucho pueblo, ¿no? Amén. Acordaos de vuestras cintas que os hablaron la palabra de Dios. No dice así nada. No, perdón. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios.